Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia, tanto en la sala como en los que seguís la sesión de forma online. Vamos a iniciar el ciclo de diálogos UNIGES por primera vez en este 2023 en la Universidad de Loyola. Luego vendrán otros diálogos UNIGES en ESADE, en Deusto y en otros centros de la red universitaria de la Compañía de Jesús en España. ¿Qué buscamos en los diálogos UNIGES? Pues básicamente poder tratar de ciertos temas que tengan enjundia, que tengan interés, en los que se planteen dilemas, se planteen encrucijadas, retos, desafíos que en el mundo de hoy lo son y son importantes. Y en este caso hoy lo iniciamos con una propuesta muy interesante, modelos económicos y desarrollo social. Participarán David López Salido, luego lo presento, y el rector Gabriel Pérez Alcalá. Como sabéis, este es un tema que tiene que ver con todo lo que ha sido el estudio económico para ver cómo desarrollar mejor el bienestar para los humanos a partir de recursos que son escasos y cómo hacer de todo esto modelos que puedan permitir favorecer esta situación. De hecho, se han conseguido ciertos niveles de prosperidad, de bienestar, ya nos lo comentarán, pero lo que no tenemos dudas es de que el mundo no está del todo bien, de que hay desigualdad, de que hay inequidad, de que hay pobreza. Bueno, la pregunta de alguna manera es cómo las personas de este mundo podemos vivir con un mínimo grado de bienestar y cómo todo esto puede ampliarse a todos los seres humanos, ¿no? Las preguntas pueden ser muchas y las abordarán los dos ponentes en un diálogo que esperamos que sea profundo, que nos permita la reflexión y el debate. ¿Son los modelos económicos propuestos en estos últimos años válidos para permitir el desarrollo de tantas personas en el mundo como estamos y tantas que no viven bien? ¿Hay nuevas propuestas en la economía que permitan mirar con una cierta perspectiva de eficacia el desarrollo social, también de los más desfavorecidos? ¿Qué variables habría que tener en cuenta dentro de estos modelos económicos? ¿Están las universidades, las nuestras particularmente, las de UNIGES, la Loyola, trabajando en ello? ¿Los centros de investigación tienen una palabra que pueda ser aplicada, que pueda ser útil, que pueda ser eficaz? ¿Cómo poner en común ideas, teorías, modelos, praxis? Para ello contamos hoy con la presencia, y gracias David por hacerlo posible, de David López Salido, que es economista y actualmente es director asociado senior del Departamento de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, FED. David nació en Córdoba, estudió en ETEA, tuvo de profesor al actual rector Gabriel. Son de alguna manera profesor y alumno, pero a partir de profesor y alumno son dos colegas que se han ido viendo a lo largo de la vida en distintos momentos, compartiendo sus inquietudes, sus afanes de investigación, su práctica profesional. Y David ha hecho un desarrollo bastante extraordinario y veloz, en el sentido de que estuvo, después de los estudios que os decía en ETEA, con un posgrado en el CEMFI del Banco de España. Se doctoró en Economía Cuantitativa por la Universidad Complutense. Los campos de investigación en los que ha trabajado son la macroeconomía y la política monetaria. Y ha hecho una carrera profesional en el propio Banco de España, en la Universidad de Stanford, en el Banco de Finlandia, el primitivo Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, y fue el primer español en trabajar en la Reserva Federal. Allí ha estado desde 2006 con distintas responsabilidades en diferentes puestos en dicho departamento, actualmente director asociado senior desde el año 16. Entre sus responsabilidades está ni más ni menos que contribuir al diseño, la estrategia y la comunicación de la política monetaria en Estados Unidos. Claro, estos son palabras mayores cuando miramos la realidad desde donde estamos. Es uno de los economistas encargados de elaborar el documento que se entrega a los miembros del Comité Federal de Mercado de Estados Unidos, que se celebra en sus distintas reuniones anuales. Por tanto, una persona que desde aquel inicio de estudios en ETEA, donde conoció a un profesor en tercero y quinto, que era Gabriel, ha hecho una carrera profesional importante y con un nivel de responsabilidades muy alto. De Gabriel, rector magnífico de esta universidad, es licenciado en Económicas y Empresariales por ICADE. Se doctoró en Ciencias Económicas por la Universidad de Córdoba, fue nombrado director de ETEA y con el tiempo luego rector de esta universidad. Profesor de Economía, también profesor investigador y visitante en las universidades alemanas de Lüneburg, Passau y Múnich.
en las universidades austríacas de Linz y Viena y en distintos campos de investigación y colaboración internacional. Director de la colección y editor Cambridge University Press. Campos de investigación son la distribución de la renta, el mercado de trabajo y los efectos distributivos de las políticas públicas. Miembro de diversas asociaciones profesionales, colaborador de distintos medios de comunicación y, en definitiva, el rector que hoy nos acoge y dialoga para trabajar, escarbar y mirar con cierta profundidad qué pasa con los modelos económicos y el desarrollo social con David López Salido. Pueden pasar cuando quieran. Y luego... Después va a ser más difícil. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos. Gracias a todos los que estáis aquí presentes en la sala, gracias por los que vais a ver este diálogo y lo vais a recibir en vuestras pantallas de ordenador. Y sobre todo, gracias, David, por venir a tu casa, porque Loyola no deja de ser la nueva realidad de la vieja ETEA, aquella que tú y yo conocimos y donde coincidimos y donde nos hicimos amigos. Así que gracias por venir a Loyola, gracias por compartir conmigo y con todos nosotros estos momentos y este rato que vamos a dialogar. Dialogar con David López Salido de Economía para mí es muy sencillo, porque en primer lugar es como si le estuviera haciendo uno de los exámenes orales que le hice el año de quinto. Y probablemente ahora sería el momento de decir, bueno, son 5 preguntas, te juegas la matrícula, vamos a ver cómo respondes. Pero más que eso, sería también un momento de dialogar, de ver la visión que tenéis y que tienes de un economista europeo, pero volcado en la perspectiva que tienes que tener de la economía norteamericana, de los norteamericanos, y de una visión global, porque tú te relacionas con personas de todo el mundo. Entonces, tu visión es muy importante para nosotros y, si te parece, empezamos por algo que podamos dialogar. La globalización ha sido clarísimamente el gran eje de la política económica de casi todos los países, con pequeñísimas excepciones como Corea del Norte, probablemente Cuba y alguno más, en los últimos 80 años. Tiene sus luces y sus sombras. ¿Cuáles son las luces y las sombras que tiene la globalización como modelo económico en el que nos hemos estado moviendo y que ahora después podemos decir que puede estar en crisis o no? Ya vemos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer estar aquí, o sea, que no hace falta ni que lo menciones. Primero, me siento orgulloso del proyecto, igual que sobre todos los que estáis aquí. Es una maravilla ver que esto está en pie y que va a ser un éxito total, estoy seguro, para España, para Andalucía y para el resto del mundo. ¿Qué te voy a decir de la globalización? La globalización soy yo, en el fondo, ¿no? Una persona local que ha vivido toda la vida aquí en Andalucía y que de pronto pues, se marcha a Madrid y que de Madrid se marcha a Estados Unidos y que decide hacer su desarrollo y su etapa profesional en Estados Unidos. Luego, eso es un ejemplo de la globalización quizá llevado al extremo, ¿no? Es la maravilla que nos permite pensar que no hay límites y que no hay barreras y que el conocimiento, la formación, la tenacidad y sobre todo el estar al lado de gente que confía en ti es muy importante para eliminar barreras, si es que en algún momento las hay, al conocimiento, ¿no? Pero hay otro tipo de globalización que seguramente es la que tienes en mente, que es la globalización más que tiene que ver con transacciones y con flujos de capitales, de servicios, sí, de bienes, etcétera, ¿no? Bueno, pues la globalización ha sido hasta el año 2020 un motor de crecimiento asociado pues, al comercio internacional fundamentalmente. Todo el mundo tiene en mente que cuando las economías se abren pues acaban beneficiando en general a todos a una velocidad distinta, no todos se benefician al mismo tiempo, ni se enriquecen ni producen al mismo tiempo. ¿Y por qué digo el 2020? Porque a partir del 2020 las economías también se han hecho, como consecuencia de la globalización, mucho más frágiles, mucho más sensibles a lo que son estas cadenas globales que afectan
al desarrollo del comercio, al desarrollo local, porque se han hecho muy dependientes de lo que pasa en otras economías, ¿no? Entonces, esto es una circunstancia que a partir de ahora empieza a jugar un papel muy importante. Todo el tema de deslocalizar cadenas de valor hasta antes de la pandemia, pues seguramente a partir de después de la pandemia, no digo yo que se vaya a poner en cuestión, porque los beneficios del comercio internacional, de las relaciones internacionales y de la globalización son muy conocidos y muy bien estudiados, pero como te digo, al mismo tiempo yo creo que es obvio que la dependencia excesiva de lo que pasa en el resto del mundo hace mucho más vulnerable a perturbaciones de carácter global y de carácter internacional, a decisiones que tienen que ver con un componente más local y más doméstico. Entonces eso habrá que de alguna manera compaginarlo. En ningún momento creo que se vaya a acabar la globalización, pero habrá que entenderla de una manera distinta. Indudablemente la globalización ha tenido éxitos y se pueden ver en el porcentaje de personas que en China o en el sudeste asiático, en la misma África, han ido saliendo de la pobreza. Pero al mismo tiempo no ha terminado de resolver los problemas de pobreza. Es decir, el comercio per se genera un fuerte crecimiento económico que se reparte desigualmente. ¿Crees que podría haber algún sistema o algún mecanismo internacional que hiciera o que compensara esas desventajas de la globalización o del comercio? Sí. ¿Sería conveniente? ¿Habría lugar a una especie de keynesianismo global por parte de los países ricos que vieran una ventaja en el desarrollo también de los países más pobres? Ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial el diseño de los organismos internacionales trataba de cubrir parcialmente algo de lo que tú mencionas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera juegan un papel no solo estabilizador de las economías, sino también un poco, quizás más el Banco Mundial redistributivo, a la hora de pensar en cómo establecer determinado tipo de proyectos que afectan fundamentalmente a las infraestructuras y, por lo tanto, a la desigualdad, sobre todo de países latinoamericanos, africanos y del sudeste asiático. Eso está ahí. La cuestión es qué papel tienen que jugar las economías domésticas a la hora de enfrentarse a la desigualdad y qué papel tienen que jugar estos organismos internacionales apoyando la reducción de las desigualdades en esos países. Pero es que el tema es tan complejo que la desigualdad tiene muchísimas dimensiones, no solo es desigualdad en renta, es desigualdad en riqueza, es desigualdad en conocimiento, es desigualdad en acceso a la información, es desigualdad financiera, es multidimensional. Entonces requiere muchas personas pensando en equipos en todo este tipo de variables. De hecho, la universidad, de alguna manera, es un vehículo muy importante y fundamental de la reducción a medio y largo plazo de las desigualdades. Cuando pensamos en reducir desigualdad, tratamos de pensar en decisiones de corto plazo, que eso se traslade inmediatamente a lo que vamos a ver el año que viene, o en 3 años, o en 5 años. Tú sabes perfectamente que de los temas de los que estamos hablando necesitamos luces largas. Necesitamos pensar en medio plazo, necesitamos pensar en planes de 5, 10, 15 años. Inventarse una sociedad a 15 años requiere ese esfuerzo, y cómo transmitirlo y comunicarlo es casi tan importante como tomar las medidas necesarias para ello. Resolver las desigualdades, por tanto, una cuestión de largo plazo, no es una cuestión de corto plazo. Eso no significa que no se puedan tomar decisiones a corto plazo, pero es una... Hay que tomar decisiones a corto plazo, pero básicamente porque el gran vehículo para reducir la desigualdad es la educación. Exacto. La clave está en la educación. Para mí la clave está en la educación, en la formación, en garantizar la igualdad de oportunidades a todos, y para eso el vehículo que supone una educación no solo universitaria, sino primaria y secundaria es fundamental. Ahí es donde teníamos que invertir. Ahí es donde debería invertir el esfuerzo de estos organismos internacionales, y quizá menos de los organismos
locales o domésticos de este tipo de economías. Hay muy pocos incentivos a invertir en la población en Latinoamérica o en África o en algunos países de Asia, porque las instituciones que gobiernan tienen muy pocos incentivos a repartir entre todos. Y yo recuerdo que tú trabajaste en diseño de instituciones, estás hablando básicamente de eso. Estoy hablando de eso, sí. De que hay que diseñar instituciones locales cuyos incentivos sean el desarrollo a largo plazo de su propia población. Exacto. Si no cambiamos eso, no hacemos nada. Si no cambiamos eso, pues trataremos de parchear a corto plazo, pero volveremos a enfrentarnos al problema repetidamente. Subrayo lo que estás diciendo. No solo se trata de que los países ricos seamos conscientes de que hay que invertir en estos países y seguir invirtiendo en educación en estos países, sino que tenemos que promover que también las estructuras institucionales de estos países cambien para que tengan incentivos de desarrollo a largo plazo. Exacto. Sería el diseño de políticas públicas también ha cambiado mucho en los últimos años, no solo la puesta en práctica, sino la evaluación. Por lo tanto, hay un componente de responsabilización de que los medios que se ponen para alcanzar determinados objetivos se fiscalizan y luego se evalúan para corregir los problemas que haya habido en la ejecución de este tipo de problemas, sino el propio concepto de qué significa ayudar y el propio concepto de desigualdad. La desigualdad está localmente en cualquier parte, no hace falta pensar en la desigualdad desde una perspectiva global. Tenemos desigualdad localmente en todas partes, tenemos mercados de trabajo que necesitan mucho que mejorar porque son fuentes de desigualdad en lugar de promoción y de reparto de la renta y de la riqueza. Tenemos problemas que tienen que ver con la energía, con el diseño del sector agrario en una economía como la andaluza, que tienen componentes de distribución muy importantes y que no hace falta pensar globalmente para entender que la desigualdad está en todas partes. La desigualdad va a ser entonces uno de los grandes ejes de los próximos años en la economía mundial, pero también al mismo tiempo va a ser todo lo que es post-crisis financiera, post-pandemia, economía post. También podemos hablar de una economía post-guerra de Ucrania. ¿Se está ya pensando en eso? Seguramente habrá gente pensando en ello, ya hay gente diseñando el futuro del país, reinventarse el país de alguna manera. Llevará tiempo y seguramente pues habrá decisiones geoestratégicas que tienen que ver con cómo se autoinventa Europa en el contexto global, qué papel va a jugar Europa, cómo se definen las fronteras de la OTAN y de Rusia, pensando también en cuál es el papel que va a jugar China. Yo no soy un experto en temas geoestratégicos, tú sabes mucho más que yo de eso, pero me imagino que esto es algo que va a condicionar los próximos 10, 15 años. Al menos en mi opinión, y tampoco soy un experto, aquí en la sala seguramente lo habrá mejores que, y desde luego en la universidad mejores que yo, al menos en mi opinión, si camináramos hacia una especie de posguerra fría, el mundo estará peor y tendrá peores soluciones, la desigualdad, que en el mundo previo a esta posguerra fría. Es decir, en el mundo más naif de una globalización en la cual creíamos todos, estábamos viendo ya las sombras que tenía esa globalización, pero también estábamos pensando en que había soluciones para ella. No creo que haya una especial solución si vamos a una guerra fría. Los equilibrios globales cooperativos son mucho más favorables a la distribución de la renta y al crecimiento que los no cooperativos. Entonces, describir un equilibrio no cooperativo tipo guerra fría no traerá consecuencias positivas para el desarrollo en general y, por supuesto, para la distribución de la renta y la riqueza, no solo a nivel global, sino dentro de cada uno de los países que formen parte de cada uno de los bloques. ¿Estamos siendo un poco pesimistas? Bueno, es una cuestión también de liderazgo, es que son muchas variables, ¿no? No sabemos quién va a liderar este tipo de bloques y algunos de ellos quizás lo sepamos, otros no. Sí sabemos quién va a liderar China, no sabemos Exacto. quién va a liderar Europa, no tenemos ni idea tampoco de quién va a liderar Estados Unidos el año que viene, no sabemos qué va a pasar con América Latina.
¿Hay demasiada incertidumbre ahora mismo en el panorama? Bueno, tomar decisiones de todo tipo en el contexto casi cualquiera está siempre sujeto a incertidumbre, todo depende del plazo. Quizás más de la que a uno le gustaría tener en cuenta. Lo que me estás diciendo es que a vosotros os gustaría tener menos incertidumbre. A cualquier persona que tiene que tomar decisiones que afectan globalmente a muchas personas, le gustaría tomar decisiones en ámbitos mucho más ciertos, con mayor certeza. Si le metemos esto a la ecuación de la sostenibilidad, de todo el tema del medio ambiente, del calentamiento global y de las crisis que eso puede provocar, ¿complicamos mucho los modelos? Bueno, los modelos son todos falsos. La presunción de pensar que el modelo... Esa frase es fantástica para decirla en una clase de economía dentro de un rato allá arriba, ¿eh? Esa es magnífica. Todos los modelos son falsos. Eso no significa que no sean útiles. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, los modelos son muy útiles porque te generan un marco conceptual que te permite analizar situaciones complejas y tomar decisiones en ámbitos sujetos a situaciones de incertidumbre. Eso no significa que el modelo sea la verdad que tienes que tomarte como la forma única de describir la realidad. Es una de ellas y está ahí para ser rechazado. Entonces hay que esperar a quien lo rechaza. Los modelos son útiles y hay determinadas variables que resultan difícilmente medibles. Entonces, variables que resulten difícilmente medibles, pues normalmente quedan fuera del modelo. Variables que tienen que ver pues con condiciones exógenas que para el decisor no las tiene que tomar como desde el punto de vista que afecten a las decisiones que le rodean. Cuestiones como cambio climático, cuestiones como situaciones energéticas, decisiones que tienen que ver con este medio y largo plazo, se pueden incorporar a los modelos a través de instituciones. Diseño de instituciones que permita el acceso a energía limpia y relativamente barata, sostenible, que facilite las decisiones empresariales y de consumo. Eso es algo fundamental que se puede incorporar en miles de modelos y se hace, ¿no? La cuestión es cómo medir el coste de eso, cómo medir los efectos que eso tiene sobre las decisiones de precios, de inversión, de capital humano, de compra de bienes duraderos por parte de los hogares. Eso es lo que es más difícil, pero se puede hacer, todo se puede evaluar. Ahora con la inteligencia artificial podemos hacer maravillas. Yo me acuerdo ChatGPT lo tienes todo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel modelo que hicimos, el ETA 18, de 18 variables que lo hicimos tú y yo? Exacto. Eso ahora se queda obsoleto porque era un juego de... Ahora puedes tener casi tantas variables como quieras, ¿no? Y relaciones pueden ser no lineales y hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por avanzar un paso, si me quedo con la idea original de que los modelos son falsos, pero son útiles. En los modelos que tenemos tendríamos que meter en esos modelos más estándares que hemos venido utilizando, cualquier economista decente ha venido utilizando modelos amplios, tendríamos que meter la desigualdad como una variable a ir controlando, como si fuera un poco el biorritmo de una economía, porque de ella depende a su vez la polarización política, depende también la estabilidad política, etcétera. Habría que meter, si fuéramos capaces de medirlo y en la medida en que fuéramos capaces de incorporarlo, las variables medioambientales. Si lográramos unos modelos de ese tipo, no reduciríamos la incertidumbre, pero tendríamos modelos más útiles para manejar la realidad. Tendríamos modelos más útiles para responder determinado tipo de preguntas. La cuestión es que los modelos son útiles para responder determinado tipo de preguntas. Si la pregunta es cómo resolver un problema de distribución de la renta o de la riqueza, tenemos instrumentos fiscales, monetarios para tratar de... Tenemos que pensar en qué instituciones favorecen o no algún tipo de mecanismo que transfiera recursos entre los más necesitados y los menos necesitados y qué consecuencias tiene eso para la dinámica a medio y corto plazo de la sociedad, en su conjunto, porque lo has dicho perfectamente, ¿no? Hay una relación muy grande últimamente entre la sociología, la economía, todo lo que se llama la economía del comportamiento, que trata de integrar
ámbitos que hace 20 años parecían completamente desligados unos con otros. Por supuesto que para pensar en medidas de política económica o de diseño de instituciones no solo importa la eficiencia. La eficiencia significa el garantizar un determinado nivel de satisfacción o un determinado nivel de beneficios, sino que tiene que ver con una determinada dinámica social, unos determinados comportamientos que garanticen que desde el punto de vista institucional se respetan determinados derechos, que la sociedad tiene dinámicas más o menos deseables y que no genera polarizaciones. Todo esto se puede hacer, la cuestión es cómo medirlo. Los economistas tenemos herramientas muy imprecisas para medir incluso la desigualdad, como bien sabes. Explico eso, y la polarización también, aquellos modelos de medidas de polarización de Esteban y Rey, que eran de los 90, que eran fantásticos. Avanzo un poco más. Este sería un buen programa de investigación de la economía en los próximos años. ¿Tendría que ir por aquí? ¿Ves que vaya por aquí? Sí, sí, por supuesto. Es mucho más interesante hacer. Si yo tuviera que empezar ahora, seguramente no haría cosas que tienen que ver con macro y políticas de estabilización. Me preocuparía más interesante. Últimamente he estado trabajando en cuestiones que tienen que ver con innovación, diseño de derechos de propiedad intelectual, los efectos de los tipos de interés sobre crecimiento a medio y largo plazo, productividad, distribución de márgenes empresariales. O sea, las cuestiones de crecimiento y diseño institucional seguramente estarían más presentes si tuviera que hacer la tesis doctoral ahora que las expectativas racionales. Efectivamente, te veo más cerca de la Universidad de Chicago que de la gente de la costa este. No, eso no lo he dicho. Pero, te lo estoy diciendo yo, Stigler, Gary Becker y toda esa gente. Pero hay muchos temas muy interesantes que tienen que ver con el medio y largo plazo y que tienen que ver con la distribución de la renta, que son fascinantes. Por supuesto que sí. Volviendo al tema de la distribución de la renta, aquí hay un debate que creo que en España no se está produciendo, y es que después de 40 años, me voy a centrar un poquito en España y en una realidad que tú has tocado con el tema de la desigualdad otra vez y que a nosotros aquí en Loyola y especialmente a este rector le preocupa mucho, y tiene que ver con lo siguiente. Después de 40 años de estado del bienestar en España, de democracia en España, después de, diría, casi 60 años de apertura hacia el exterior, porque el plan de estabilización fue del 59 y llevamos 60 y algo años, 64 años de apertura hacia el exterior. De hecho, somos una de las economías más abiertas que hay en la Unión Europea. Después de 30 y tantos años que llevamos ya en la Unión Europea y otros 20 y tantos que llevamos en la moneda única, después de todo esto, todavía siguen quedando bolsas de pobreza importantes en nuestro país. En nuestra propia ciudad, en Córdoba o aquí en Sevilla, hay barriadas completas donde la renta ha crecido indudablemente, pero ha crecido a un ritmo mucho menor del que ha crecido en otras barriadas. De hecho, en Córdoba, por ejemplo, y yo di una conferencia no hace mucho, en Córdoba coexisten barrios que tienen la renta per cápita de Suecia con barrios que tienen la renta per cápita de Francia, y a 1 kilómetro hay un barrio que tiene la renta per cápita de Colombia. Exacto. Y a menos de 1 kilómetro está la renta per cápita de Guatemala, y a menos de 1 kilómetro está la renta per cápita de República Centroafricana. Y todo eso sobre unas instituciones, que es un estado del bienestar muy desarrollado. El Estado español es un estado del bienestar muy desarrollado. ¿Qué es lo que está fallando para que tengamos la renta per cápita del Chad o de República Centroafricana en la misma ciudad, en el lapso, en un espacio de no más de 5 kilómetros, podemos encontrar todos los cortes de las rentas per cápita del mundo? Bueno, sé que la respuesta es compleja y que te acabo de poner en una... Pero, hombre, tengo que aprovecharme, David. Imagino que no esperarás la matrícula hay que ganársela. Que saque la varita mágica, pero... yo creo que España tiene muchas ventajas, muchas cosas maravillosas. Tiene una provisión de servicios públicos excelente, servicios públicos sanitarios fundamentalmente, servicios de sostenimiento a la tercera edad, servicios asociados a la educación, quizás con más sombras que luces en el terreno. Ha hecho un esfuerzo muy importante, quizás se podía haber hecho mejor, pero en los 40 años que describe es un esfuerzo muy importante por tener una menor dependencia energética del exterior. Ya te
tú y yo estudiábamos cuando la balanza energética estaba siempre en número rojo, ahora está pero menos, tenemos un saldo por cuenta corriente mucho más interesante, con saldos positivos que nunca lo hemos visto en los últimos 30 años rara vez, es una economía que exporta, dinámica. Respecto a los cortes que dices como me refería yo antes, el tema de la distribución local, no solo global, bueno, pues tenemos muchas instituciones que hay que continuar mejorando. Una de ellas es pues nuestro sistema de contratación, nuestras políticas activas de empleo, nuestra incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Falta mucho que hacer por ahí, ¿no? Generar los incentivos adecuados para que los empresarios tengan un concepto también de lo que es la redistribución y la repercusión de sus acciones en la sociedad muy distinto del que tradicionalmente se ha tenido. O sea, es un efecto concienciación muy importante por parte de todos, no solo por parte de un lado del mercado, sino por ambos lados. ¿Cómo cambiar estas instituciones? Bueno, pues se han hecho pasos que van en una dirección correcta y otros menos. Y esto requiere voluntad, consenso, esfuerzo, y eso no es fácil de alcanzar, tú lo sabes, ¿no? Luego hay, desde el punto de vista institucional, para mí es necesario reconocer que hay mucho de lo que estar contento, ¿sabes? En España hay esta tendencia, cuando sales fuera, de decir, todo se ve mal y tal, pero cuando sales fuera te das cuenta de que las cosas que uno proyecta de Estados Unidos no son. Es decir, Estados Unidos tiene sus propios problemas, Inglaterra, Gran Bretaña tiene sus propios problemas, han sido obvios, Francia, Alemania, o sea que tampoco somos algo excepcional. Tenemos nuestros problemas, tenemos que aprender a gestionarlos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que aprender a respetarnos como sociedad. Quiero hacer mucho hincapié, los incentivos son fundamentales, las instituciones son fundamentales, la educación es fundamental. Y la educación no solo para reducir las desigualdades, sino como motor de crecimiento, como motor de dinamismo, como motor de generar ideas. El mundo se mueve por las ideas. Eso es Keynes puro. Entonces, en el último capítulo de la teoría general dice precisamente eso. Hay que reinventarse permanentemente. Esto, has puesto el dedo en una llaga importante, que es la llaga de que efectivamente parte del problema de la desigualdad en España, y yo lo demuestro en mis clases matemáticamente, una parte muy importante que explica la desigualdad en España está en el problema de nuestro mercado de trabajo. Un mercado de trabajo con una tasa de paro que está por encima del 15%, del 12-15%. Ahora mismo lo podemos medir y podemos discutir ahora sobre eso, pero estamos por encima del 12%. Duplicamos la tasa media de Europa desde siempre. Llevamos 40 años duplicando la tasa de paro media de la Unión Europea. ¿Es el mercado de trabajo uno de los graves problemas de la economía española? Sí. Al menos los datos lo dicen. Yo creo que sí. Pero no solo eso, el mercado de trabajo es una fuente tremenda de, cuando uno analiza las desigualdades en muchos ámbitos. Desde el punto de vista de la edad, pues tenemos un desempleo juvenil tremendo, muy por encima de la media europea, a nivel mundial, unas cifras desproporcionadas. Desde el punto de vista de desempleo masculino o femenino sigue siendo también claramente desajustado y una desigualdad tremenda. Desde el punto de vista de los salarios, las remuneraciones por edad, por otros aspectos demográficos, sigue habiendo una desigualdad tremenda para el mismo tipo de desempeño. O sea, hay muchas cosas que mejorar, muchísimas cosas que mejorar. No solo la integración, la formación permanente, el entender que el mercado de trabajo es una fuente y un motor de generar oportunidades y de favorecer la igualdad.
Esto es una cosa muy importante, ¿no? Para el mercado de trabajo no es solo una manera de hacer que la oferta y la demanda de trabajo se aproximen, ¿no? Sino que tiene mucho más, tiene un componente más de formación, un componente de creatividad, un componente que luego se tiene que acabar reflejando en carreras profesionales, en retribución, muchísimas cosas. O sea que muchísimo que mejorar. Y esto pues, necesita un componente de apoyo, políticas públicas, y también necesita un componente de entender el mercado de trabajo del siglo XXI. El dinamismo y el mercado de trabajo que se van a encontrar la mayor parte de los chicos que acabaron los últimos 20 años y lo están padeciendo ahora, y sobre todo el que está en la universidad ahora y se lo va a encontrar en los próximos 20 años. Tú has estado trabajando últimamente mucho en temas de innovación y de creación de empresas. ¿Qué nos está faltando en España para crear más empresas? No te estoy pidiendo una receta, pero 4 o 5 ideas claves que tú subrayarías. Bueno, no sé, supongo que creer un poco más en los incentivos privados, ser menos dependiente de determinadas decisiones administrativas, tener capacidad para financiar tus ideas, tener capacidad para rodearte de un capital humano que sea y que tenga los incentivos a entender que el proyecto es inteligente, innovador, dinámico, conexiones globales, no sé, todo eso que cualquier persona un ecosistema, le gustaría, un pequeño ecosistema que te ayude a favorecer todo eso, desde la financiación hasta el capital humano, hasta las infraestructuras. Muchas de las cosas las tenemos, otras no. Eliminar trabas innecesarias. Eliminar trabas innecesarias. Esa es una de las viejas mantras que hay. Esos son los peores impuestos. Explícame eso. Los peores impuestos son las trabas innecesarias, sí, por el tiempo. Porque tiempo eso es tiempo, claro. El tiempo es una variable casi tan importante como cualquier otra, y que tiene un valor no solo, no sé, de satisfacción personal, sino que tiene un contenido económico muy importante. Otra vez volvemos a Gary Becker. Entonces, las trabas te quitan tiempo que podías haber dedicado a otros recursos, que podías haber dedicado a otras cosas mucho más interesantes, más productivas, más sensatas. Me quedan 5 minutos y ya no puedo evitarlo, David. Te voy a preguntar por la inflación, porque tú y yo somos economistas que nos formamos en la época de la inflación. Es muy aburrido. Es muy aburrido, pero te tengo que preguntar por la inflación, tengo que preguntarte algo de coyuntura. Es muy aburrido. Esto después lo editen y lo corten si hace falta. Es muy aburrido. Pero no, tú me puedes preguntar lo que quieras. Yo te responderé lo que pueda. Inflación. Tú estudiaste, porque yo te obligué, a aquella lucha de la inflación de Paul Volcker a principios de los 80 contra la inflación que había generado la administración del presidente Carter. ¿Te acuerdas de aquello? Y algunos otros sí. Tipos de interés. Subidas de tipos de interés para luchar contra ella y luego liberalizaciones por todos sitios en la primera administración Reagan. Ya hemos liberado suficientemente los mercados como para controlar una inflación que se nos produce. ¿Es esta inflación que tenemos ahora coyuntural? ¿Se pasará en cuanto se vuelvan a reestructurar las cadenas de suministro y no tengamos esos cuellos de botella? ¿O va a ser una inflación más persistente con la que vamos a tener que contar en el largo plazo? No, nadie tiene, cualquier persona que te tratara de responder a esto se equivocaría. Entonces lo que te puede decir es una manera de evaluar los datos que conocemos. Vale. Nadie esperaba lo que ocurrió en el año 2020, que las economías literalmente se paralizaran. Es decir, y no es un experimento que no se había hecho nunca, el hecho de realmente paralizar a las economías. El paralizar las economías significa que tiene unas consecuencias que los economistas no habíamos sabido valorar, entender, calibrar, y que bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ten en cuenta que las políticas de estabilización, como tú sabes, son políticas entre comillas, de brocha gorda. Totalmente. No tenemos un pincel en el que podemos elegir un determinado segmento de la sociedad o de la población para ayudarles, sino que son políticas que están diseñadas para afectar de manera general a la demanda agregada,
a la capacidad de compra de todos, y esto genera mucha desigualdad porque no todos tienen acceso a las mismas formas de financiarse, los patrones de consumo son distintos, de inversión, pero bueno, el tema de la inflación pues ha sorprendido a todos y tiene componentes conocidos asociados a los costes, como consecuencia de la paralización de las cadenas de suministro. Tiene un componente de demanda muy importante asociado a la caída tremenda de demanda de determinados servicios en favor de los bienes, que ha hecho que se produzca un cambio en los patrones de consumo que tiene que reorientarse. Esto tarda tiempo, para determinados tipos de empresas esto ha supuesto unos costes muy grandes, con beneficios que tienen que recuperar las pérdidas acumuladas durante varios trimestres. Eso significa políticas de márgenes mucho más agresivas. Entonces, bueno, de todo esto estamos aprendiendo a medida que tenemos datos, ¿no? Los datos que vamos recibiendo nos hacen ser, bueno, un poquito más halagüeños. Tenemos un componente de inflación asociado. Si pudiéramos dividir la inflación por distintos sectores, tenemos el sector asociado a la producción de bienes, que bueno, pues la inflación pues está volviendo a los niveles mucho más sensatos, incluso los precios de algunos bienes empiezan a caer, no los alimenticios y los energéticos, que es un segundo bloque que sigue siendo mucho más preocupante. Y luego un tercer bloque que es la de prestación de servicio. En la prestación de servicios la competencia es más limitada, los efectos de la internacionalización se notan menos y por lo tanto la absorción de esos beneficios que se han perdido y las políticas de márgenes con unas políticas de salarios que, bueno, pues en Estados Unidos, con un mercado de trabajo tan dinámico como el que tiene, se ha observado que en función de la distribución salarial, la parte más baja de la distribución es la que ha crecido en los salarios más altos. La gente menos cualificada ha aprovechado precisamente su capacidad y su movilidad para cambiarse de trabajo y pedir salarios más elevados, que han sostenido realmente esa parte de la demanda, más un impulso fiscal con la administración pasada y esta muy fuerte. Hemos tenido unas transferencias absolutamente increíbles, desde enviarte realmente cheques al buzón a todo tipo de ayudas para garantizar que la renta no se hundía, ¿no? Esto es tremendamente keynesiano. Entonces, eso se traslada a demanda, ahorro, que es capacidad de compra futura, que tardaremos en ir absorbiendo. Las predicciones que tenemos, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que volver a tasas del 2% no ocurrirán de la noche a la mañana de inflación, pues tardaremos entre 2 y 3 años con políticas seguramente mucho más restrictivas de las que hemos tenido antes, pero puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 2 años y medio. Lo importante es el compromiso que hay en estas instituciones, las fiscales y las monetarias, para no volver a caer en los problemas que es financiar aumento de la energía de manera absurda, que lo único que hacen es acabar minando el poder de compra de los trabajadores y a medio plazo dañándole su capacidad para Vaya a aprovechar los bancos centrales ahora para equilibrar también vuestro balance con... Eso ya está en marcha, los anuncios tenéis de los balances están anunciados, están en marcha, no hay ninguna decisión tomada que haga pensar que va a cambiar nada de lo que ya se puso en marcha. Tanto en Europa como en Estados Unidos. Tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? ¿Tú ves firme ahí al Banco Central Europeo la señora Lagarde? Sí, todas las personas que conozco en el Banco Central Europeo me transmiten máxima confianza. Acabas de... fantástico, te voy a poner la matrícula, aunque no te la mereces del todo, porque me has respondido solo a media la última pregunta, pero te has portado como un buen banquero central de los Estados Unidos. Una ultimísima pregunta ya, y dejamos aquí este diálogo para que puedan intervenir desde el público haciendo la pregunta impertinente que este rector no se atreve a hacer. Pero, ¿ves a Europa perdida? No, seguramente habrá gente que tenga capacidad para evaluar en determinadas direcciones esa pregunta. Yo la veo a Europa como la veía hace 15 años, como la veía hace 10 años, como la veía hace 5 años, pero mejor, porque yo creo que hay un esfuerzo
institucional por avanzar a los pasos que se avanza en Europa, de manera lenta pero sostenida en determinadas direcciones que son positivas, o al menos que hay un cierto consenso que hace pensar que son positivas. El hecho de tener, pues eso, una visión respecto a la supervisión y regulación bancaria más europea, una política monetaria más común y global, avanzar a raíz de la pandemia en pensar instrumentos fiscales globales, entender el presupuesto comunitario de manera muy distinta a la suma de los presupuestos de las economías que forman Europa. Todo eso en Europa requiere mucha voluntad política y muchas negociaciones y muchas discusiones, y todo apunta en el que, bueno, pues se va moviendo en la dirección que haga pensar que las decisiones futuras serán las correctas y las adecuadas, pero tenemos guerra que no esperábamos hace 1 año y medio, ¿no? Dios quiera que dure poco. Exacto. Que se acabe cuanto antes y que se tienda a la normalidad, porque lo que necesitamos es volver a la normalidad. Si sabemos lo que es la normalidad, que sería la otra pregunta. Bueno, la que teníamos antes de 2020. Compro eso. Comprando eso, de que la normalidad sea un mundo menos incierto, un mundo menos desigual, pero y viendo con la mirada optimista que David nos ha brindado, le invito a todos ustedes a que hagan la pregunta que estimen conveniente. Tenemos todavía unos 10 minutos sobre el horario previsto, de tal manera que Alejandro Cardenete, estoy viendo por ahí, Julio Jiménez también. Ahora después, es que los focos me... Alejandro Cardenete. Sí. López Salido por estar aquí hoy con nosotros, y hacía tiempo que tenía especial yo personalmente interés en conocerle. Y la pregunta es sobre el mercado laboral. Quiero volver al mercado laboral desde la perspectiva suya desde Estados Unidos, donde la tasa de paro es del 2-3%, no sé exactamente la que tenéis ahora mismo en Estados Unidos. El 3,5. 3,5 está ahí. Y en España nos encontramos en una situación en la que si don Enrique Fuentes Quintana levantara la cabeza y tuviera que reescribir el famoso artículo de La Ciudadela del Empleo que escribió y publicó en Hacienda Pública a principios de los años 90, seguramente tendría que reescribirlo y no llamándole suavemente La Ciudadela del Empleo, sino La Fortaleza o algo parecido, por la cantidad de restricciones que seguimos metiendo en el mercado laboral con la subida del salario monetario interprofesional en España, o con el blindaje de los contratos, con la figura del contrato indefinido y el fijo discontinuo. La pregunta es, desde fuera, y pido que se moje, ¿qué haría en el mercado laboral para evitar tener la situación de una tasa de paro española del 13%, y en el caso, el último dato de la EPA, y en el caso de Andalucía del cerca del 19%? ¿Cuál sería el listado de medidas a tomar de una forma drástica para evitar esa tasa de paro que seguimos teniendo y que, como se ha dicho en el debate, forma parte de la desigualdad que tenemos en nuestro país? Eliminar cualquier traba o barrera que limite la creación de empleo. Favorecer que las personas que son o que forman parte del paro de larga duración puedan ser de nuevo integradas en el mercado de trabajo, y que los jóvenes reciban la formación correcta para integrarse lo más pronto posible en un contexto empresarial dinámico y eficiente. Voy a insistir. Acaba de cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Eso es lo que voy. Abajo, la parte institucional. Acaba de dar una patada directa. Vamos, no una patada. Hay que reformar entonces la ley sindical del 85, de representación sindical, y todos los últimos decretos, empezando también por la subida de las cotizaciones sociales, porque uno de los problemas que tenemos en España ahora para la contratación no son solo las figuras contractuales. Ha desaparecido el contrato por obra y servicio, todos los contratos son indefinidos, lo cual maquilla muy bien el problema, pero no resuelve el problema de la contratación. Y luego que tenemos un problema que seguimos teniendo y que yo denuncio desde hace 30 años, de esa consideración de empresa grande en España a partir de los 50 trabajadores. Ya era empresa grande y tiene una serie de trabas nuevas
esto te está limitando el crecimiento de la empresa. No, pero hay que integrar el paro de larga duración, hay que hacer un esfuerzo muy grande para tener Tenemos políticas activas de tenemos empleo. una histeria, sí, terrible. Hay que integrar a los jóvenes, hay que garantizarles formación para que se puedan integrar. Son aspectos muy importantes que tienen poco que ver con los costes de empleo, los costes Totalmente. de contratación y de despido, que son importantes. Se podrían modificar de alguna manera las modalidades de contratación, pero yo creo que eso es entrar en cuestiones así más de ámbito político. Yo creo que no está todo muy estudiado, pero lo que quizás no se ha estudiado, no se ha puesto en práctica es ese esfuerzo por integrar a las personas de más de 40 años que llevan sin trabajar más de año y medio, 2 años, y a las personas que tienen entre 16 y 25 años que necesitan incorporarse al mercado de trabajo, porque si no tenemos una situación realmente muy poco sostenible desde el punto de vista de un país que se envejece de una manera dramática durante los próximos 40 años. ¿Y qué más financia las pensiones? No voy a entrar en... Vale, muchas gracias. Julio Jiménez, estaba por ahí. Muchas gracias David por tus respuestas, Gabriel también por tus preguntas y por los añadidos y complementos, son muy enriquecedoras. Yo son 2 preguntas, yo sabéis que no soy economista, pero sí me interesa bastante la economía. Una primera, me la responde si lo consideras correcto. Lo que lo sabes, que seguro que lo sabes, pero si lo consideras correcto. La primera es más de enfoque geopolítico, certidumbre, incertidumbre. La segunda es más tema de desarrollo. La primera tiene que ver con la importancia de la moneda, del dólar, para la economía norteamericana, para su posicionamiento económico. Por supuesto, una economía muy innovadora, muy dinámica, pero sin lugar a dudas, entre comillas, hay una ventaja competitiva importante que es el dólar, tanto a nivel estatal como a nivel empresarial. Si esa situación cambiase, y China creo que tiene ahora mismo, tengo entendido, no lo sé, puede ser el 50% de las reservas de dólares que hay en el mundo, o por ahí. Si en un momento determinado, en una situación de conflicto geoestratégico, Estados Unidos-China, se habla mucho de la guerra tecnológica, pero evidentemente tener tantos dólares te da una posición muy fuerte. Supone eso un riesgo geopolítico importante, si en un momento determinado se quisiera utilizar, y un riesgo económico global importante, porque la financiación del déficit norteamericano, la moneda es importante, y los déficits norteamericanos son importantes. Entonces, esa variable de riesgo se está teniendo suficientemente en cuenta. Eso sí existe riesgo, yo no soy economista, eso por una parte. La otra pregunta tiene que ver con la igualdad de oportunidades a la que tú aludías para generar en los países, en lo que se refiere a los aspectos más bien micros de los sujetos, de las personas, de las empresas. Pero a nivel macro, en una economía que funciona de una forma capitalista bastante potente, a nivel macro, lo digo con los sistemas redistributivos de estados de bienestar, estado social que hay, sino a nivel macro, con una situación de desventaja competitiva tan importante que tienen la mayoría de los países del mundo frente a lo que pueden ser 30, 40, ¿cómo conseguimos que gran parte de los países del mundo y gran parte de las poblaciones del mundo que quieren competir en una economía global, abierta, competitiva, cómo generan, entre comillas, ventaja competitiva a sus países para poder competir en el medio y en el corto plazo y poder tener una cierta igualdad de oportunidades? Se ha recurrido mucho al tema fiscal, se está poniendo el pilar 2 de la OCDE, se ha querido atraer con inversiones con incentivos fiscales, se está poniendo coto porque se está viendo que se lleva con mucha razón, con mucho fundamento, pero hay un problema ahí macro, bueno, de economía, digamos, de ventaja competitiva de los países para poder competir en una economía global cuando se tienen un capital humano, un capital físico, un capital político, institucional, que no se improvisa y que, bueno, hay que competir. Esas son un poco las 2 preguntas. Gracias. Es muy difícil, ¿no? Nunca Julio Jiménez te iba a poner un examen fácil.
No, yo creo, Julio, yo creo que o sea, no pienses en la perspectiva del dólar. Una de las cosas que he aprendido viendo desde Estados Unidos la economía mundial es que esta perspectiva que tú pones encima de la mesa del dólar, la de las ventajas y los privilegios de ser la moneda que garantiza la moneda global de alguna manera, ten en cuenta que está asociada también a las ventajas que para el resto del mundo supone tener una moneda de esas características. Se supone que Estados Unidos es un referente mundial de estabilidad, de buen diseño institucional, de transparencia, y con todas las limitaciones que eso supone. Pero es un tema relativo respecto al resto de economías. Convertirse en moneda referente mundial para transacciones tiene aparejado hacer los deberes de la economía que sostiene a esa moneda, deberes como los que te acabo de decir. Entonces, no veo ahora mismo que sea una necesidad imperiosa que haya algún otro bloque que quiera tomar esas riendas. Europa, con la creación del Banco Central Europeo, va en esa dirección de garantizar una cierta estabilidad macroeconómica en el área, y aún le queda mucho desde el punto de vista de diseño institucional, y aún así pues el euro está tomando un papel muy relevante a nivel internacional. O sea que piénsalo desde esa perspectiva. Es cierto que Estados Unidos sigue teniendo déficit, pero es cierto que siempre paga sus déficits, aunque tenemos temas pendientes ahora muy delicados con el tema de los límites de deuda, que serán interesantes de ver cómo evolucionan y cómo se manejan, pero que tienen que ver con cuestiones de diseño institucional, de estabilidad macroeconómica, de garantía de derechos de propiedad, de garantizar la rentabilidad, la transparencia en las transacciones y en no solo de bienes, sino también financieras. Luego, piensa que no es solo beneficios, sino que aparte de los beneficios necesitas tener un sostén de diseño institucional y de estabilidad económica muy importante. Luego, yo creo que sería bienvenido que esto sea algo compartido, y creo que vamos un poco en la dirección de compartir, ¿no? Pero aún es pronto para saber en qué medida. Y la segunda pregunta, la verdad es que vuelves un poco al tema de la desigualdad, pero no he entendido muy bien ¿a qué te refieres? O sea, hemos estado un poco hablando de la desigualdad y de los problemas asociados a cómo corregirla, cómo medirla. Desde el punto de vista internacional, como dices, un poco dos visiones, ¿no? Una visión es reforcemos las instituciones de todos estos países a los que hace referencia, hagamos esos países más democráticos, más participativos, con un diseño institucional potente, en lugar de no nos preocupemos porque las élites vayan a seguir utilizando todos estos recursos que mandamos de fuera, pensando que están sirviendo para financiar necesidades básicas como sanidad y educación, cuando realmente esos fondos no se destinan para lo que teóricamente van dirigidos, ¿no? Entonces hay una doble visión, ¿no? de realmente reforcemos las instituciones de esos países, hagámoslos más democráticos, más participativos, más accountable, más tienen que dar cuentas de las decisiones que hacerlos más responsables. Más responsables, en lugar de seguir mandando dinero que no se evalúa, que no se estudia, a qué se destina, ni para qué fines acaba siendo utilizado. Luego, hay mucho que hacer todavía, no solo a nivel global, sino incluso a nivel nacional. No es fácil el reducir eso y plantear que hay una varita mágica por parte de algunos países para garantizar que
esos países utilizan sus ventajas comparativas, que era un poco tu pregunta, de la manera correcta. Bueno, esto es que ellos mismos tienen que abrirse a que la sociedad pueda participar y pueda beneficiarse de esa ventaja comparativa, y no que sean estas élites extractivas son las que se acaban beneficiando de esas ventajas comparativas. Esto es algo que cuando estábamos hace 40 años ya estaba encima de la mesa y seguirá, y son temas casi recurrentes. Hemos tenido pues momentos en los que parecía que todo iba a ir mucho mejor y en el fondo pues no, debajo de eso no había una apuesta de medio y largo plazo, ¿no? Entonces no se le puede pedir a estos países que sea únicamente el mundo desarrollado el que ayude. Tiene que haber un esfuerzo por esas élites para hacer que los países sean más participativos, dinámicos, flexibles, sobre todo más democráticos, con instituciones que fomenten y que tengan en cuenta esa masiva desigualdad que existe, no solo de renta, sino de riqueza, de acceso a la educación, a la sanidad y a muchas otras cosas. Hay muchos tipos de pobreza, la hemos discutido, desde la energética hasta la de la salud, hasta la financiera, ¿no? Es casi tan importante una como otra. No tengo la respuesta, Julio, lo siento. Por ahí había más preguntas. Espera, al fondo, porque vosotros podéis preguntar. No veo, pero pregunte lo que sea. Bueno, buenas tardes, David, muchas gracias por su tiempo. Haciendo referencia a lo que habló de la inflación, mencionó determinadas causas de por qué se da este fenómeno ahora. Quería preguntarle qué rol ve usted que jugó o que juega la emisión monetaria que se dio en los últimos años, sobre todo a partir de la época del COVID, en el proceso inflacionario que tenemos ahora, y cómo ve que eso se desarrollará en el futuro, digamos, limitando el budget sheet de la Fed o siguiendo con las políticas de QE. No sé qué visión tiene usted. No, yo creo que hay un cierto desconocimiento a la hora de entender cómo juega los sistemas bancarios modernos y la forma en la que se ponen en práctica las políticas monetarias y la evolución de la inflación, que son casi de libro de texto. Hemos tenido la etapa del 2000, por citar el ejemplo del aumento del tamaño del balance de los bancos centrales y las tasas de inflación, en las que no ha existido ninguna relación. Hemos tenido aumentos sustanciales del balance para sostener el buen funcionamiento de la liquidez y para garantizar que los mercados financieros operan de manera adecuada, y esto se queda todo envasado en el sistema bancario y no se transmite a inflación, porque tenemos un instrumento que es el remunerar a las reservas y tenemos un instrumento que es el aumento de los tipos de interés. Hemos tenido balances muy elevados con inflaciones muy bajas, hemos tenido unos balances elevados con inflaciones negativas o deflacionarias en el año 20, y ahora hemos tenido tasas de inflación que tienen muy poco que ver con el tamaño de los balances y esta no sé, economía de los medios de comunicación que trata de establecer este tipo de relaciones. Como he dicho antes, tiene que ver con cuestiones pues de oferta, de demanda, de desajuste en los mercados como consecuencia de la paralización de las transacciones económicas durante, bueno, pues varios meses, la quiebra de las cadenas de valor global, que tardarán tiempo en absorberse y que necesitan unas políticas mucho más restrictivas que las que hemos tenido en los últimos 2 años, pero no creo que haya una relación entre lo que es masa monetaria y tasas de inflación, un componente sectorial, como he dicho antes, que invalida completamente ese tipo de análisis. Las conclusiones que sacamos los viejos economistas cuando luchábamos contra la inflación a principios de este siglo: la inflación es de origen real, no monetario. La moneda lo puede transmitir, pero no la produce. Y la prueba está en que todos los bancos centrales prácticamente del mundo a partir del año 2008 habéis más que duplicado los balances en contexto, como tú muy bien dices, con inflación cero. Negativo, no. Y ahora, que era una parte de mi pregunta, ahora vais a aprovechar para reequilibrar en la misma política, haya o no haya inflación.
Bueno, estaba tiene ahí en la misma senda. un componente muy sectorial, muy marcado, como he dicho, de servicios frente a bienes, con un componente de alimentación y de energía más volátil, que también tenemos que eliminar que se financie, o sea, con tipos altos. Esto es lo que se trata de evitar, con las expectativas de inflación a medio y largo plazo perfectamente ancladas en el 2%. Es decir, no es si hay un elemento de establecer incertidumbre a paralelismos. largo plazo, por ejemplo, en el tema de aquí en Europa, porque pondremos reglas, pero uno de los temas más interesantes para el año 30 va a ser la deuda pública, es decir, la superemisión de deuda pública que hemos tenido con la pandemia, todos los países. Eso habrá que absorberlo de alguna forma. Nosotros ya andamos en España por el 120 Pero lo interesante de PIB. es que esto es el germen de un potencial presupuesto comunitario con una financiación asociada a una emisión por primera vez de deuda europea, no de deuda nacional. Sí, pero eso nos tiene que llevar después a unos sistemas fiscales mucho más coordinados. Esto tendrá que ver. Los alemanes no van a estar con dispuestos a cuestiones pagar el 120% de la deuda española. ¿O sí? Ya veremos cuánto pagan, pero había más preguntas por ahí. Ya veremos. Pero vamos, volviendo a la pregunta, creo que... Paco Pérez Fresqué, una pregunta última y después hacéis la pregunta ya en petit comité, si queréis. Corta, por favor. Muchísimas gracias a los dos por el diálogo. Retomo el principio, David. Tú hablabas del tema de la globalización. No sé si estarás de acuerdo. Yo hago una reflexión, no tengo una opinión. Yo creo que la globalización, la que hemos vivido hasta ahora, se ha tomado siempre en una doble postura. Ha habido países que han apostado por productividad en el trabajo, por temas de innovación, por temas que le ha favorecido muchísimo la globalización, y países que quizás muchos han entrado en base siempre a una competitividad de bajo salario. Y esto genera dos modelos de países que exportan talento y países que importan talento. No sé, de cara al futuro, con estas variables que nos han acontecido, Ucrania, pandemia, la reflexión de crisis económica, materias primas, tal, si viene un nuevo modelo de globalización. Si viniese un nuevo modelo de globalización, que esperemos, no me gustaría mucho, ¿no? También lo comentaba Gabriel, de esta separación, a ver si vamos a tener una globalización Estados Unidos, Unión Europea, otra globalización Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Es decir, en este nuevo modelo, tú que decías antes mucho la innovación, sigue siendo la variable clave, innovación, desarrollo, productividad, es vital para muchos países. Pero claro, los que están en una determinada franja, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo hacen que realmente sea el factor clave? Yo siempre digo el caso de España. España es atractivo a las inversiones exteriores, pero mayoritariamente es por, y no sé si es la palabra correcta, precariedad salarial. Es decir, los salarios son bajos y eso te hace ser competitivo frente a otro país. Pero esto no es perdurable en el tiempo. No sé, es una reflexión en voz alta. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, me parece bien, me parece que ha resumido bien parte de lo que hemos dicho aquí. Yo creo que una forma quizá que a mí me gusta ver la relación que pones entre productividad y salarios es verla un poco al contrario. La causalidad no va en la dirección que tú dices de salario baja competitividad, sino que los salarios reflejan precisamente las carencias desde el punto de vista competitivo de las economías y desde el punto de vista productivo, ¿no? Entonces no podemos, para eso necesitamos modelos que nos permitan entender cómo se pueden analizar estas dos circunstancias, ¿no? Quizás yo soy más en la línea de ver que los salarios reflejan algo que está pasando en la economía real, estas decisiones de inversión y de competitividad asociadas a bajas o altas productividades. Desde el punto de vista de la globalización, como hemos dicho antes, yo creo que una de las cosas que ha pasado en el año 20 es que el tema de las cadenas globales de valor ha hecho mucho más frágiles determinado tipo de transacciones económicas y por lo tanto el tema de cómo, y esto está todo por ver, es decir, cómo las multinacionales van a responder a lo que ha pasado entre el año 20 y el año 21, es difícil de entender todavía. Este tipo de deslocalizaciones que había, el tipo de integración vertical o horizontal va a cambiar, quizás más en la dirección de tener siempre, pues eso, mecanismos que te permitan tomar decisiones en el contexto de incertidumbre tan grande y que por lo tanto sean más de
como los americanos dicen, el risk management es mucho más importante, ¿no? El pensar que no te puedes quedar de manera tan vulnerable durante tanto tiempo dependiendo de lo que pueda estar ocurriendo en determinados puertos a 3.000 o 4.000 o 50.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y que siempre tengas algo que te permita responder a ese tipo de perturbaciones que son mucho más deslocalizadas y que tienen efectos muy globales, ¿no? Ese es un componente muy importante de la productividad. Pero bueno, España lo que necesita es no ideas, sino que las ideas se pongan en marcha. Yo creo que esa sería la frase para terminar. Como habéis visto, se ha reservado el titular para la última frase. España no necesita ideas, lo que necesita es que las ideas se pongan en marcha. Así que poniéndolas en marcha y agradeciéndote de nuevo este rato maravilloso que hemos pasado, te vuelvo a dar la matrícula de honor. Un placer. Así que aquí nos despedimos ya de estos diálogos UNIGES. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Reitero el agradecimiento a David por el esfuerzo de haberse quedado hoy también aquí. Vuela esta noche para Estados Unidos, donde ya se incorpora mañana a trabajar, y esperando que la próxima vez tengamos mejores noticias que darle. Me despido de todos vosotros. Gracias. Gracias.